Hoy continuamos con el sexto mandamiento, el cual es, no matarás. Vamos a ir entonces a la escritura para que nosotros podamos leer esta porción y comenzar nuestra enseñanza de esta mañana. Y vamos a leer Éxodo 20, verso 13. Este es el sexto mandamiento. Dice la escritura, no matarás. Repito nuevamente el sexto mandamiento, no matarás. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es de que este mandamiento trata con la importancia de la vida. En este mandamiento se centra en que la vida es sagrada, la vida Dios la da. Somos creados a su imagen y semejanza. Por eso es que Dios, la verdad de las cosas, ha dejado este mandamiento, el cual nos demuestra de que la vida delante de Dios es sagrada. Dios ha dado vida a todo ser viviente. Sin embargo, a nosotros los seres humanos, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Yo le quiero contar algo. Imagínese que su vecino llega y le dice a usted de que el día de ayer él exterminó todos los insectos que estaban en su casa. Él acabó con todas las cucarachas y con todos los insectos que habían ahí. Yo creo que usted no corre a la policía a poner una denuncia y decir que va a acusar a esa persona de un crimen por lo que acaba de hacer. Sin embargo, si usted oye en su barrio o en su comunidad de que un crimen fue hecho o cometido hacia varias personas en una vivienda, que llegaron unos sicarios y los mataron, yo creo que usted se estremecería inmediatamente al escuchar esa noticia y usted diría, ¡qué barbaridad! ¿Cómo fue posible? Y lo primero que usted piense es, esto debe ser castigado, esto debe ser penado por la justicia. Yo le pregunto, ¿qué cree usted que hizo la diferencia? Francamente, esta diferencia consiste en que nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso su imagen y semejanza en los seres humanos. Vamos a leer esto en el libro de Génesis. Cuando Dios hace la creación, después de haber creado todo lo demás, Él hace al ser humano. Y dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces, quiero que entienda una cosa. Cuando se comete un crimen hacia una persona, prácticamente se está dañando la imagen de Dios en la persona, en la vida de esa persona a quien se le está cometiendo el crimen o a quien se le está quitando la vida. Es contra la imagen de Dios que se comete ese crimen, porque nosotros los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que quiero decirles es de que este mandamiento en el Antiguo Testamento era castigado con la pena capital, lo que nosotros conocemos como pena de muerte. La persona, el criminal que cometía un crimen premeditado, debía ser castigado con la pena capital, porque estaba privando a una persona de la vida, porque le estaba a la persona cometiendo un agravio tan desagradable delante de los ojos de Dios. Y quiero que nosotros leamos en Génesis 9, en el verso 5. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Levíticos 24:17 dice la palabra del Señor. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. En el Antiguo Testamento, si un crimen premeditado, el homicida tenía que pagar con su vida también. Algunos teólogos sostienen de que la pena capital, de que la pena de muerte aún está presente. Ellos sostienen de que realmente la persona que comete un crimen premeditado, que con alevosía y ventaja hace esto a su prójimo, esa persona debe sufrir la pena capital. Eso es lo que enseñan o lo que sostienen algunos teólogos en cuanto a la pena capital.
Hay otras personas que sostienen otra postura y la postura que tienen es de que no se puede porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos perdonar a nuestros enemigos y a aquellos que nos hacen daño. Sin embargo, la primera postura se enfoca en esta parte en que Dios no le ha dado esa autoridad a cualquier persona, sino que la autoridad la ha puesto sobre las autoridades civiles para que puedan ellos determinar si la persona homicida, si cometió un crimen y si ha sido encontrado culpable de ese crimen, la persona pueda pagar con la pena capital. Por eso sostienen de que es las autoridades civiles quienes deben aplicar dicho castigo. Y ellos se basan en el texto que está en Romanos 13, del 3 al 4, en donde dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ciertamente, no en todo país, no en todos los países existe esto, pero yo simplemente estoy trayendo a conversación una postura que se sostiene en cuanto a la pena capital, en donde sostienen de que eso ha sido algo que Dios se los ha dado a las autoridades para que ellos puedan determinar y aplicar eso. Por supuesto que en el creyente el Señor no manda a que se venga en ningún momento, Él manda a perdonar, pero como les digo nuevamente, nosotros no tenemos que hacer este tipo de justicia. Dios la ha conferido, Dios la ha dado a las autoridades civiles como tales para poder aplicar esto. Esa es la postura que sostiene esto. La otra postura dice que no se puede porque, como dije anteriormente, Dios manda que amemos a nuestros enemigos. Sin embargo, me llama la atención un texto cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a aquel hombre. El Señor le dice, guarda tu espada, porque si por la espada vives, por la espada vas a morir. Incluso el apóstol Pablo, cuando él en una ocasión creo que está compareciendo ante un magistrado, ante uno de los grandes, él dice, si yo he sido encontrado de algún delito o si he hecho algo de muerte, es decir, la idea ahí es de que aún Pablo mismo dice, si he hecho algo que sea de muerte, como queriendo decir, algo por lo que las autoridades incluso me tuvieran que juzgar de muerte, si lo he hecho, que me sea declarado. Entonces yo quería traer a conversación estas dos posturas para que nosotros entendamos cuáles son las posturas que existen en relación a este punto que estaba hablando. Pero yo quiero que nos enfoquemos en realidad en el mandamiento más a fondo y veamos de que cuando el Señor dice, no matarás, el Señor está hablando en particular que el problema empieza en el corazón. El que comete un crimen, tiene que usted saber algo, va más allá solo del momento en que él ejecute el acto. Es un problema que está en el corazón. De hecho, si usted lee Marcos 7:21, usted se va a dar cuenta que la Escritura dice, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las avaricias. La Biblia dice que el problema, la violación a este mandamiento, es un problema del corazón. Por eso dice, dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, los homicidios. ¿Qué quiere decir? Los asesinatos salen dentro del corazón. Mucho antes que sean un acto, estos ya son un pensamiento consumado. Y quiero decirles de que Dios es ahí donde nos pesa, en el corazón. Por ejemplo, si usted lee en las Escrituras, cuando el Señor estaba dando una enseñanza, Él dice lo siguiente, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice el Señor. Oiga muy bien lo que está diciendo la Escritura, es culpable de juicio, cualquiera que cometa un crimen. Sin embargo, Dios se extiende, el Señor se extiende y el Señor va a la raíz del problema, el cual es el corazón. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable también de juicio. ¿Cómo? Sí, dice el Señor, cualquiera que se enoje, cualquiera que se ensañe contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
El Señor Jesucristo dice, el problema es en el corazón. ¿Oyeron qué fue dicho? No maten, y cualquiera que lo haga y cometa el crimen es culpable. Pero el Señor dice, pero yo os digo, aquel en su corazón que se enfurece hasta el extremo de matar a alguien, es culpable de juicio. Si ponemos atención al texto, incluso pudiéramos pensar que el texto nos dice que los abusos verbales a las personas muchas veces son palabras criminales, son consideradas como palabras que cometen un delito. Son pecaminosos y pueden conducir a un acto. Es decir, cuando una persona se ensaña tanto, se enoja tanto, y una persona maldice con su boca, o le dice muchas cosas con su boca, palabras hirientes a una persona, son como palabras de un homicida, sinceramente. Porque si usted lee en Santiago, cuando Santiago está hablando sobre la lengua, dice un instrumento tan pequeño, la lengua, la boca, que puede ser usada para bendecir a Dios, pero por otro lado dice, pero con ella la gente maldice a los hombres, los cuales son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que usted con su boca, con sus palabras, usted al maldecir, usted puede convertirse en una persona culpable como quien comete un homicidio. Porque el problema de cometer un crimen está en el corazón. Como dice el Señor, oíste que fue dicho no matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoje es culpable de juicio. Leamos un texto, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, como queriendo decir, porque lo que hay en su corazón, eso es lo que él es. Ahora, la Escritura prohíbe inclusive todo pensamiento, todo aquello que en el interior pueda conducirnos a un acto de matar a una persona. ¿Qué son las cosas que motivan o que impulsan a personas a cometer crímenes? Bueno, voy a mencionar dos. Una de ellas es el odio y la otra de ellas es la envidia. Y miremos unos ejemplos en la Escritura. Miren lo que dice Proverbios 26, 24 y 26. Dice la Escritura, el que odia disimula con sus labios. Es decir, te puede hablar, pero en su corazón te aborrece, te detesta, te odia. Dice, más en su corazón, más en su interior, maquina engaño. Ve que el Señor dice, maquina engaño, ¿dónde? En su interior, porque ahí está el problema. Y luego dice, cuando hablar amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay, ¿dónde? En su mano. No, dice el Señor, en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación, como queriendo decir, lo que hay en su corazón saldrá a la luz. Por eso la Escritura claramente dice que los homicidios dentro del corazón salen. Ahora, miremos un ejemplo de cómo el odio impulsó a matar a una persona. El odio que estaba en el corazón de aquellos que, como no habían cometido el acto, no se sentían culpables, pero eran ya personas culpables, porque el Señor conoce los corazones. Veamos este hecho. Esto fue cuando apedrearon a Esteban. Miren lo que dice acá. Voy a leer Hechos 7, 54 al 60. Dice la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Dónde se enfurecían, dice la Escritura? En sus corazones. Y crujían los dientes contra él. ¿Alguna vez usted ha visto una persona cómo cruje los dientes delante de otra y le dice, es que ya no te aguanto, si es que solo falta? Esa persona está airada, llena de odio, llena de venganza en su corazón. La verdad de las cosas, ensañada contra la otra persona y aún dispuesta a matarla si es posible. Y sigue diciendo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y quisieron y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nótese cómo se desarrolló todo eso.
Tenían odio en sus corazones, estaban enfurecidos en sus corazones. ¿Y qué hizo el odio que había en sus corazones? ¿Qué los llevó a cometer? El asesinato, que querían cometer mucho antes de haberlo hecho. Por eso el Señor dice, tal es su pensamiento en el corazón, tal es él. Todo lo que había en su corazón lo descargaron sobre la vida de Esteban. Y el odio motivó a matar a Esteban a pedradas. Por eso dice un texto, que el hombre iracundo cometerá locuras. Y si añade violencia, dice, añadirá nuevos males. El odio muchas veces es lo que lleva a que personas maten, a que personas cometan crímenes, porque en su corazón han resuelto hacer el acto. Y si en su corazón han pecado, yo quiero decirles, muchas personas acá pueden decir, yo no soy malo, yo no he matado, pero muchas veces sería bueno pensar cuántas veces en su corazón o en su mente usted le ha quitado la vida a mucha gente. Y yo le voy a decir, este es un pecado que se extiende en lo profundo del corazón. Otra cosa que puede provocar el asesinato, un crimen, es la envidia. Proverbios 24:7 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Cuántas personas le han quitado la vida a su vecino porque eran envidiosos? Envidiosos querían su propiedad, querían su tierra y le quitaron la vida. Familiares se terminan matando por la envidia. Mató a su hermano porque el hermano tenía un buen carro, el hermano tenía un buen puesto y lo mató. ¿Cuántos matan por envidia? La envidia es algo que provoca que la gente llegue a matar. Si no, miremos un ejemplo en Génesis 37:20. ¿Qué querían hacerle los hermanos a José? ¿Lo querían echar a una cisterna? No, tuvo que venir uno de los hermanos y decirle, no lo matemos, su sangre no sea sobre nosotros, echémoslo en una cisterna. Pero ¿qué habían resuelto en su corazón? A causa de la envidia, habían resuelto matarlo. Miremos Génesis 37:20, dice, ahora pues, venid y matémosle. ¿Dónde resolvieron matar a José? En su corazón. En su corazón. ¿Será que ellos no eran culpables de ese crimen delante de Dios, aunque no lo hayan matado a José y lo hayan echado en una cisterna? Dios que pesa los corazones, ya los había reprobado. Leamos. Ahora pues dice, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué dice? Ahora pues venid y matémosle. Y digamos luego que una bestia lo mató. Pero ellos querían matar a José porque le tenían envidia. ¿De cuántas maneras se puede cometer un asesinato? Puede ser con las manos, obviamente puede ser un acto cometido con violencia, pero se puede matar con la mente. Claro, la malicia es un tipo de crimen que se ejecuta en la mente. Ciertamente la corte terrenal no te puede juzgar ahí porque no conoce tus pensamientos. Pero Dios conoce tus pensamientos y Él te puede juzgar ahí. Leamos Salmos 36:4, como dice de que este mandamiento puede ser violado en la mente. Se puede cometer un crimen con las manos de forma violenta, pero también en la mente. Miren lo que dice Salmos 36:4. Dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Qué dice? Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Si usted quiere ver más a fondo cómo es el pecado en la mente, le invito a que lea Salmo 64 del 2 al 6, en donde usted se va a dar cuenta cómo una persona en su mente puede cometer todo tipo de fechorías, todo tipo de maldad, en su mente, solo con la mente. Salmos 64, 2 y 6, para que usted pueda extenderse un poco en este asunto. Entonces, este pecado de la mente lleva a otro tipo de pecado, a otra forma de expresar este pecado de matar, el cual es cuando usted conspira, cuando usted trama, cuando usted confabula la muerte de alguien, cuando usted hace un plan, cuando usted hace un esquema de cómo matar a una persona. El confabular la muerte de alguien, usted está cometiendo un crimen. Y quiero que miremos un ejemplo de alguien. Usted ha escuchado de alguien que tenía una viña, Nabot, y como el rey la quiso comprar y no se la vendió él, ¿qué hizo la esposa de este hombre? Dice, vamos a confabular su muerte. Y eso fue lo que hizo.
En Primera de Reyes 21, del 9 al 10, dice que ella mandó a escribir unas cartas para mandar a matar a este hombre. Confabuló, tramó la muerte de este hombre. Y dice, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, que dieran falso testimonio. Por cierto, aquí hay más de un pecado. Y luego dice, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Quién confabuló? ¿Quién tramó la muerte de este hombre? Esa mujer. Lo mismo hacen las personas cuando contratan un sicario para que le pasen la cuenta a otra persona. Ellos son culpables de la sangre, de esa muerte, de esa persona, de esa sangre derramada. Entonces yo quiero que consideremos algo. ¿Cuán grave es este pecado? Es más, una de las cosas que el Señor aborrece también, que es un pecado que viola este mandamiento. El proverbio dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos niños, cuántos miles de niños mueren al ser abortados? ¿Cuántos niños son privados de su vida al ser abortados y botados en un basurero? Yo no sé si usted ha visto o estudiado cómo se realiza un aborto en el primer trimestre. Yo les voy a ser franco. Cualquier frase que le quieran poner, eso es una carnicería, para que lo sepa. Es horrible. Tanto la persona como que va a hacer eso y el doctor que comete eso. Dios dice, yo aborrezco las manos derramadoras de sangre inocente. La ciencia ha querido decir que lo que está en el vientre no es nada más que una célula y un sinnúmero de partículas. No, es una vida humana lo que está ahí. El salmista dice, tú, Señor, me formaste en el vientre de mi madre, dice la Escritura. Por si no sabe, a las 3 semanas el corazón de un niño ya comienza a palpitar. Y a las 9 semanas él ya se chupa el dedo. Es una vida. ¿Y cuántos niños mueren al ser ejecutados de esa manera? Yo les digo una cosa, es impensable que nosotros digamos de que en qué país no está penado matar. Pero ojo, hay países en donde se está incitando a matar. Miren Estados Unidos cómo miles de niños mueren. Es más, si usted se diera cuenta de muchas cosas o atrocidades que se cometen ahí, es terrible, sinceramente. Dios dice, no matarás, y Él aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Dios va a juzgar a todos aquellos que cometen crímenes. Quiero que considere una cosa, este pecado es un pecado grave porque daña la imagen de Dios en una persona. Y este es un pecado que, como dice el puritano Thomas Watson, hace de la persona el primogénito del diablo, porque dice la Escritura que el diablo es homicida desde el principio, y el que comete homicidio es hijo del diablo. Por eso, yo quiero decirle una cosa, es un pecado que traerá sus consecuencias, el Señor tomará venganza, sea por las autoridades civiles o finalmente Él lo hará en el día del juicio. Pero una cosa quiero que sepa, que este pecado, la sangre de la gente que muere a manos de los criminales, clama por justicia, como dice Génesis 4:10. Y Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué clama? Clama por justicia. Cuanto más aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del Cordero, del Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Querida persona, medite muy bien que este mandamiento del Señor es un mandamiento que no solamente prohíbe matar, sino que también de manera positiva nos llama a preservar la vida de otros. Espero que este programa te haya sido de bendición. Medita en la palabra, medita de corazón profundamente y que el Señor te bendiga y te esperamos en el próximo programa.